aclararles las inquietudes. Igual ahorita pues ya finalizando vamos a, vamos a trabajar lo que, lo que tiene que ver con la conexión que uno puede hacer con RapidMiner frente a redes sociales. O sea que yo pueda, por ejemplo, yo pueda conectar Twitter. con Twitter, correcto, yo pueda conectar con Twitter y hacer una consulta y analizar los resultantes. Eso es lo que realmente eh, consolida lo que es la minería de datos. Esa es la minería de datos. ¿Sí? Ese es en sí lo que es la minería de datos y con base a lo que se encuentra de información, pues ya el Machine Learning lo que hace es tener toda esa información como parte de un aprendizaje y entrenar para poder generar una proyección, ¿sí? Para generar pues a futuro un dato que se acerque a la realidad, una predicción prácticamente es lo que se genera con ese software. Entonces, pues yo espero que ustedes lo sigan trabajando. Yo pues en el área de la estadística lo voy a trabajar también con la universidad para ver si la universidad quiere la licencia, la PRO, la que puede evaluar prácticamente más de 10.000 registros para que pues la utilice y pueda generar también datos estadísticos a favor de la institución. Entonces, pues estamos en eso, vamos a esperar a ver qué dicen y ya pues como les digo, ustedes siguen ahora con la fase de marketing, allí van a ver todo lo relacionado a inteligencia de negocios, o sea, qué correlación existe entre lo que acabamos de ver, ¿sí? Lo que es el Machine Learning junto con minería de datos, ¿qué relación tiene con el marketing? Prácticamente todo, que ustedes pueden hacer análisis tanto estadístico como de bases de datos, como de redes sociales, como lo vamos a ver ahorita con RapidMiner Studio. Vamos a ver unos repositorios de información que de pronto ustedes los pueden utilizar para que practiquen. Vamos a buscar un repositorio de información para una base de datos de semillas. Vamos a ver si está todavía allí para que podamos hacer ese análisis. Bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes eh, puedan ver qué tipo de datos vamos a trabajar. Bueno, vamos a compartir acá. Mientras carga el programa, bueno, ya cargo allí. Bueno, entonces antes de empezar vamos a hablar de lo que es un repositorio. Vamos a ver un repositorio de... no, esta no es. Repository, vamos a buscar aquí repository. Eh, Eugenia. Buenas tardes, Eugenia, ¿cómo vamos? Bien, bien, bueno. Bueno, Eugenia, ya que llegó, ya pues esta ya es la última clase de Machine Learning. Vamos a trabajar hoy lo que concierne a conectar el RapidMiner, el programa, con una red social. ¿Ya utilizaste el programa, lo instalaste, lo probaste y demás? Profe, sí lo instalé en el computador, pero señor, no lo utilizaba. Bueno, yo lo que les digo es que deben de utilizarlo porque para que no perdamos toda esta teoría y la tengamos fresquita y podamos hacer nuestros propios análisis. Como les dije a ustedes ayer, ustedes pueden construir en Excel su propia base de datos. Igual yo ahorita les voy a mostrar un repositorio de información para que de allí pues ustedes puedan descargar lo que necesiten o usted mismo lo diseñan. Obviamente que por ser el programa pues no puede superar más de 10.000 registros. Ya con más de 10.000 registros pues ya ustedes deben de comprar la licencia, ¿no?
Recuerden eso. Bueno, y como le decía Gisela, ya ahorita, prácticamente el próximo lunes, ya ustedes arrancan con el segundo módulo, que es el módulo de marketing orientado a negocios y relacionado con lo que acabamos de ver sobre el machine learning. Eso es lo que ustedes ya van a empezar a ver en otras 6 clases. Y por último, ya con el profesor Ospina, César Ospina, ya estarían hablando de herramientas contables y administrativas y financieras en función de lo que ya trabajamos en Machine Learning, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de formación que ustedes tienen. Obviamente van a salir con una certificación en conceptos aplicados y teóricos de Machine Learning. ¿Y eso de qué les va a servir a ustedes? Bueno, les va a servir primero para entender cuántas y cuáles herramientas existen a nivel de minería de datos, toda la información que ustedes necesiten para el área contable más adelante, qué herramientas van a utilizar para hacer análisis contable, detección de fraudes y demás. Entonces, ese es el objetivo de esto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es buscar un repositorio de datos. ¿Qué es un repositorio de datos? Pues es un lugar donde yo puedo descargar múltiples datos, informaciones. Entonces acá tenemos, buscamos en internet, voy a colocar aquí la lupita. Ustedes van a buscar en Google esta palabra, esta frase, Repository Data Mining. Y cuando hagan la búsqueda de esa cadena, que lo que está haciendo es encontrarme un repositorio de datos para minería de datos, van y se ubican aquí. Este es un enlace que muestra muchas bases de datos o repositorios de datos con las cuales ustedes pueden practicar o tener en cuenta para procesar con el programa de con el programa de RapidMiner. Bueno, vamos a ingresar acá. Ingresamos aquí. Y en esta página, que es un repositorio de información de bases de datos, estas bases de datos aquí las podemos encontrar como formatos CSV, que ustedes vieron anteriormente que es un formato separado por comas. Bueno, entonces vamos a buscar aquí, vamos a buscar acá, miren, aquí hay un repositorio de datos sobre incendios forestales, forest fires. Hay otro aquí sobre wine quality. Hay otro sobre Breast Cancer Wisconsin Diagnostic, o sea, diagnóstico de cáncer de seno. Y una cantidad pues muy buena de repositorios, pero vamos a elegir este, Forest Fires. Entonces aquí nos dicen descargue el folder de datos o descargue el set de base de datos. Aquí en el folder pues habrá más archivos. Características de los datos multivariados, aquí hay varios tipos de datos. Número de instancias 517, o sea que número de registros 517. Área física, o sea que vamos a tomar datos también del área física. Características y atributos reales, número de atributos 13, o sea columnas. Missing values, o sea datos erróneos, no se saben. Se entregó en el 2008. Y cuántos accesos ha tenido. ¿Cuáles son las tareas asociadas? Pues regresión. O sea que uno puede hacer regresión lineal con esos datos. Qué chévere. Aquí están los sources, o sea, los fuentes de los autores. Y aquí está la información del dataset, o sea, de los archivos. Entonces aquí nos están explicando cuáles son las métodos o técnicas que conducen a que se puedan validar mediante algoritmos los datos de predicción
Esta es la información de atributos. Bueno, entonces vamos a ver aquí en dataset. Dataset, aquí nos está trayendo un archivo, acá data folder, ya, folder de datos. Miren que acá en data folder, aquí al abrirlo nos muestra forestfires.csv. Vamos a descargarlo. Miren, aquí lo tenemos, forestfires.csv. Entonces, si yo lo abro con Excel, ya van a ver todo el desorden que se ve, porque es un archivo separado por comas. Miren, entonces pues realmente es complicado allí verlos en orden, por lo cual pues vamos a recurrir a nuestro programa. Vamos a abrir el RapidMiner y aquí pues vamos a encontrar pues en nuestro entorno. Lo que vamos a hacer es vamos a Data Access, Files, vamos a leer Read. ¿Lea a quién? Lea el CSV. Arrastramos aquí y este CSV va a tener una salida. Ahí tenemos la salida de nuestros datos separados por comas. Esa es la salida. Buenas tardes, Karen. ¿Cómo ha estado? Bueno, entonces aquí este CSV nos muestra una alerta y lo que me dice es: ayúdame a resolver el problema. Pues el problema es que ¿dónde está localizado el archivo? Bueno, miremos si el archivo está en descargas. Vamos a ver, a ver si lo tenemos aquí en descargas. Bueno, no, está en descargas. Bueno, listo, ahí ya tenemos la ubicación del archivo forestfires.csv. Vamos a abrirlo. Ya tenemos el enrutamiento de nuestro archivo y le damos a aplicar, apply, y listo. Miren que ya tenemos sin alertas este componente de lectura del CSV. Vamos a darle aquí Import Configuration Wizard. Listo, él nos va a facilitar el acomodo, ¿sí? La organización de los parámetros de las variables de la tabla. Bueno, volvamos a utilizar otra vez el archivo. Miren, ahí ya están organizadas absolutamente todas las variables que están dentro de esa tabla. Miren que ahí están, bueno, aquí están X, Y, esto deben ser las coordenadas locales. Months, estos son los meses en que han habido incendios forestales. El día en que se presentó el incendio. Estas variables que están aquí deben ser, bueno, aquí es temperatura y estas deben de ser de conflagración o afectación del medio. Wind, que significa viento. Rain, que significa lluvia, si hubo lluvias o si hubo un evento pluvial. No lo hubo. Por lo cual el viento pues favoreció la propagación del fuego. Bueno, aquí no aparecen datos dentro del área, miren allí. Y aquí podemos obviamente notar si existe o no un encabezado de fila, que sería este. Entonces dejémoslo más bien como encabezados. Después de ya verificar los datos, de entenderlos, vamos aquí a Next.
Y acá nos dice, bueno, quiere formatear las columnas, bueno, cambiarles el tipo de dato, de valor, no los vamos a variar, vamos a dejarlos tal como están. Aquí dice reemplazar errores con datos erróneos. Si no hay datos, pues él los elimina. Y listo, finish. Entonces ya tenemos allí nuestra base de datos tomado del repositorio para Machine Learning. Vamos a ver qué nos arroja. Bueno, aquí hasta el momento solamente nos está mostrando los datos que ya elegimos. Pero aquí lo que vamos a encontrar en esta parte, pues es la estadística generalizada por cada una de las variables. Por ejemplo, en viento, ¿sí? ¿Cuáles fueron los cambios que hubo a nivel de viento dentro de la frecuencia? ¿Sí? Estos son los cambios de viento dentro de una frecuencia de conteo. Pero vamos a mirar aquí otro tipo de gráfica que nos dé mayor entendimiento frente. A ver, este es de burbujas, pero bueno, vamos a verlo lineal. Bueno, miren que aquí ahí aparece en forma de frecuencia, de histograma, el cambio de vientos en función pues de la escala normal. Entonces aquí uno puede empezar a visualizar de muchas maneras esos datos. Miremos este, dice que al menos debe tener 2 campos numéricos. Bueno, hay unos gráficos que deben de tener unos requisitos puntuales para mostrarse en pantalla. Ahí tenemos toda la gráfica de la lectura de la base de datos. Bien, este mismo ejercicio de cargar este archivo CSV lo podemos también utilizar pues en conjunción con meter por ejemplo aquí un algoritmo que sea árbol de decisión. Vamos a meterlo. Ahí nos está metiendo el algoritmo de árbol de decisión, pero presenta aquí una alerta. Vamos a resolver el problema, a ver qué nos presenta como solución y vamos a determinar ese árbol de decisión en función del viento. ¿Qué pasó con el viento y qué estructura nos puede generar ese árbol de decisión? Bueno, aquí aparece que hay un criterio erróneo, o sea que la tabla no está generando un criterio como quisiéramos que tuviera. A ver qué nos muestra, a ver si ya ahí normalizó el criterio. Ahí está ya generando el árbol de decisión. ¿Y todo en función de qué? Pues en función de la temperatura. Miren que allí prácticamente toda la información se está dando de forma segmentada hacia la temperatura. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Las variables están sujetas totalmente a la temperatura. Si la temperatura es mayor a 850, que es el mínimo, o menor a 10,850, entonces le empieza a evaluar todas las variables alrededor de ella. Esta temperatura se evalúa en función de esta variable junto con esta si se cumple con esta variable y me va generando la toma de decisiones. Los últimos datos o los datos estadísticos arrojados dentro de las hojas del árbol de decisión son los que realmente pues nos interesan. ¿Ya? Eso depende también del tipo de repositorio que ustedes seleccionen.
ya en función de qué necesiten conocer o cuál es el resultado final de esa inferencia de decisión. Mira, aquí tenemos el árbol de decisiones, pero ya a nivel de registros. Y todo el recorrido que debe hacer para poder tomar decisiones, ya sea para presupuestos, ya sea eventualidades, etc. Bien. Listo, entonces el siguiente proceso que les voy a presentar, voy a obviar aquí, es cómo interconectar una red social como Twitter. Creo que en las próximas versiones van a interconectar con Facebook, aunque no creo que sea pronto por el problema que tiene Facebook a nivel de datos. Entonces, para yo conectar este programa a Twitter, lo que debo hacer primero es ir acá a Connections, menú Connections, conexiones, y vamos a utilizar Create Connection. Lo ideal es de que ustedes estén ya logueados en su cuenta de Twitter, o sea, ya de tener logueado dentro del sistema operativo la cuenta de Twitter, ya se han registrado. Y aquí pues encontramos el tipo de conexión, a qué base de datos podemos conectarnos, ¿sí? Si yo tengo una cadena de conexión a base de datos, a Dropbox, a correos electrónicos de envío o salida de bandejas. Amazon también tiene una opción aquí, Azure, que es un repositorio de almacenamiento de datos, Dropbox, es como un Drive, Google Drive, Google Cloud Services, Salesforce y Twitter. Pero vamos a utilizar Twitter. Bueno, a esta conexión que yo voy a darle un nombre, a esta conexión voy a ponerle un nombrecito, pongámosle, a ver, ¿qué tema vamos a consultar en Twitter? Uno que sea bien actual, que no sea COVID, pues. A ver, pongámosle corrupción. Ese va a ser el nombre de nuestra conexión. Vamos a darle aquí Create. Entonces acá aparece un campo. Este campo es el que yo voy a validar para poderme conectar a Twitter. Cuando yo le dé clic aquí, lo que él va a hacer es buscar el acceso por navegador para poder darme un token o un valor de conexión. Entonces vamos a darle clic a este botón y nos dicen que debemos autenticarnos en Twitter para poder abrir la conexión y mostrar los datos en RapidMiner. Entonces le vamos a dar aquí Show Your Instead, o sea que nos muestre la URL. Ahí está la URL que no debemos utilizar. La vamos a copiar. Nos vamos al navegador. Y aquí en el navegador vamos a pegar eso. Ese es el acceso a Twitter con la clave o el acceso como tal a la red social. Y me va a aparecer en el navegador autorizar a RapidMiner. Miren que yo ya estoy logueado ahí. RapidMiner Social Media Extension. A acceder a tu cuenta, usted autoriza a RapidMiner para que acceda a mi cuenta. Entonces, si usted quiere autorizarle, entonces esta aplicación verá los tweets cronológicamente, ver cuentas que sigue, silencio y bloqueo, seguir
seguir y dejar de seguir cuentas en mi nombre, actualizar tu perfil y la configuración de tu cuenta, publicar, eliminar tweets e interactuar con los tweets publicados por otros para darle me gusta, deshacer me gusta, responder a un tweet, retweet, etc. Crear, administrar, eliminar listas y colecciones en tu nombre. Silenciar, bloquear y denunciar cuentas en tu nombre. Bueno, todas esas cosas, permisos o accesos son a los que podrá acceder este programa frente a la red social. ¿Con el fin de qué? De obtener información. De eso se trata. Entonces, autorizamos. Y de inmediato, el sistema de Twitter nos va a generar una clave para poder que nosotros la copiemos y la introduzcamos en el programa. Ahí ya copiamos el código, pegamos el código y vamos a complete. Ahí ya tenemos este token que está, miren ahí, encriptado. Este es prácticamente todo el acceso que tenemos para obtener con Twitter. Y vamos a darle save. Y listo, ya tenemos nuestra conexión. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos conectados? Bueno, primero que todo, lo que tenemos que hacer es buscar aquí en nuestros operadores, ¿sí? Vamos a buscar aquí Twitter, miren ahí está, Twitter, y aquí en la categoría Twitter, Search Twitter. Ahí ya tenemos miren ahí está el acceso a Twitter. Vamos aquí a hacer conexión. Y acá nos da una advertencia de resolver problema. A ver, seleccionemos la conexión. Bueno, nos dice que seleccionemos la conexión. Conexiones, y aquí ya tenemos, bueno, aquí tengo dos conexiones, pero hay una que llama corrupción. Bueno, entonces ahí ya selecciono corrupción, que es la que nos permite generar la conexión a Twitter. Y OK. Apply y listo, ya tenemos acá nuestro repositorio para hacer la búsqueda. OK, sigue con una advertencia. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que debe ingresar una consulta. Bueno, vamos a mirar aquí donde dice query. Entonces vamos a escribir corrupción. Y aquí pues pueden ustedes modificar valores de máximo registro, mínimo registros. Y listo, ya teniendo eso, nos vamos acá a Play. Y miren ahí la información. Ahí está todo lo que tiene que ver a nivel de la cuenta de Twitter sobre corrupción. Toda esta información que está aquí es sobre corrupción. Si alguien lo ha titeado, si alguien ha hecho consultas, si alguien ha obtenido información sobre la palabra corrupción. No estoy diciendo que sean corruptos todos los que estén aquí, que Jorge Jasso es corrupto, que Abelardo es corrupto, que Pietro Muñoz es corrupto. No estoy diciendo que sean corruptos, sino que son personas que han hecho consultas o han buscado información con respecto a la corrupción. Entonces, miren la gran cantidad de información que nosotros podemos tener frente a la conectividad en la minería de datos
para acceder a una red social y hacer averiguaciones o buscar o hacer consultas. Y de eso se trata, que ustedes lo utilicen para hacer, por ejemplo, un análisis de mercado. Sea que lo hagan en Twitter, sea que lo conecten a una base de datos, por ejemplo, llegado al caso, Gisela monta un negocio. Gisela monta un negocio, una tienda de venta de artículos femeninos, por decir bisutería. ¿Y dónde está la fuente de información para usted, Gisela, hacer el análisis con esta herramienta? ¿Dónde estaría la fuente de información para usted, por ejemplo, saber si debe o no ubicar un almacén, si debe o no vender productos de ese tipo? ¿Cómo lo haría? Profe, pues en la población, o sea, ¿a quién va dirigido el producto? Los valores, porque también me importa la calidad del producto, pues ya sea de cosas así, ¿cómo se dice? O sea, ya algo más costoso como lo es el oro, o sea, en que la calidad del producto. Sí, pero entonces cuando me refiero a una base de datos repositorio de información, lo más local, lo más inmediato es ir a Cámara de Comercio y averiguar qué negocios tienen el mismo criterio o la misma naturaleza o razón social. Ya aparece todo por el RUES, profe, ya aprendimos eso. Ah, bueno, perfecto. Entonces miren que ya pueden ustedes utilizar datos abiertos, pueden el SICOP también, tienen mucha información en internet y por lo cual pues obviamente necesitamos esa información para hacer análisis de datos. Entonces lo que yo les digo a ustedes es este tipo de herramientas pues obviamente facilitan, ¿sí?, el análisis de información. Yo de pronto puedo contrastar esta información con otros datos, ¿sí? Obviamente pues aquí no puedo utilizarlos todos porque está en versión gratuita, no en versión profesional, y obviamente eso me va a permitir hacer mucho análisis de datos y a futuro, ¿no? Por ejemplo, cuántas personas estarán en el mismo tema de corrupción, hablando de corrupción dentro de los 4 o 5 meses siguientes. Ahí uno empieza a analizar qué variables son las que tienden a mantener ese estándar de datos, ¿sí? Y ahí uno puede ya sacar pues muchas deducciones. Entonces, miren que con este tipo de información, pues uno ya empieza a generar, miren aquí, pues ya aquí tengo mis conexiones, voy a tomar este que acabamos de determinar de corrupción dentro del automodelado. Vamos a ejecutarlo para que nos genere, a ver si nos genera una predicción en general. ¿Sí, dime? No se deja pasar a español. El programa no. Ajá. Profe, ¿y será problema de mi computador? Porque es que, mire que yo lo abro, o sea, no me deja ni siquiera abrir y me bloquea. No me deja minimizar, no me deja cerrarlo, nada. ¿Qué computador tienes? Pues, no viene. Ah, es que esa es la cuestión. A ver, si es muy viejito, se te va a quedar nomás al abrir el programa. Sí, o sea, pues lo mínimo para que este programa no te ponga problema, no se bloquee, no se te quede pegado, pues es un i3 de 8 GB al menos, de memoria de 8 GB, un procesador i3, que es digamos hoy en día lo más mínimo para que pues tengamos un programa que no tenga problema en funcionamiento.
Sí, no, ahorita lo abrí, pero o sea, lo intenté abrir, no, se bloquea, Sí, se queda pegado, sí. Y me tocó cerrar todo y volver a intentar. Sí, bueno, ya sabemos que el problema que tú tienes es de máquina, más no de manejar el programa. Esa es la realidad, ¿sí? No te preocupes por eso. Como les digo, pues entonces ustedes, miren, aquí ya están haciendo, aquí se está haciendo pues el sistema de predicciones. ¿Qué columna? Bueno, vamos a utilizar como factor de predicción. Uno puede también, pues, obviamente, obviar columnas. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí no nos da como muchas opciones. Retweets, conteo de retweets. ¿Cómo quiero identificar los grupos en el dato? En datos vamos a agruparlos por, esto tiene geolocalización aquí. Bueno, source. Bueno, vamos a darle aquí next. A ver qué nos arroja. Bueno, el resultado aquí es prácticamente rápido porque no tenemos demasiados datos y obviamente nos está mostrando la clasificación según los retweets o la cantidad de retweets que presentan en frente al tema de la corrupción, que esa es la cadena de búsqueda, la consulta de búsqueda, aunque uno también la puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, aquí uno le puede colocar un query que diga sobre no sé, alimentos transgénicos, aunque es muy poca la información, ya que está en español la consulta, pero obviamente la mayor parte de la información que se encuentra es en otro idioma. Miren que aquí tenemos todos los retweets acordes a alimentos transgénicos. O sea, ¿qué se ha tocado, qué se ha tomado como tema para alimentos transgénicos? ¿Ya? Ese es en sí lo que arroja pues el sistema. Preguntas, inquietudes, niñas, aportes. Pues profe, que está muy bueno, pero sería más bueno en español. Sí, no, yo entiendo eso, que sería lo ideal, sería excelente que estuviera en español, pero pues yo le digo una cosa a ustedes como futuras profesionales que son, pues deben de estar abiertas a documentarse pues en otros idiomas. Sí, porque no solamente pues siempre en español va a aparecer toda la información que ustedes van a utilizar. Profe, Sí, dime. en la parte donde está, espérame, te digo. Espérame que tengo que leer por acá porque me pierdo. Los operadores, lo que dice aquí, bueno, para la operación, en el lado izquierdo. Ajá. ¿Usted cómo lo ve? O sea, para saber qué es lo que se debe utilizar, por ejemplo, cuando utilizas lo del árbol, cuando utilizas los reels. Bueno. O sea, uno cómo sabe dónde. Bueno, primero que todo, cuando yo tengo una base de datos, si yo, por ejemplo, necesito hacer, bueno, con este mismo ejemplo de Twitter, si yo necesito, por ejemplo, utilizar un árbol de decisión, ¿y qué es el árbol de decisión? Pues a partir de un registro, un parámetro, él me va generando esas comparativas, va generando esas ramas y va tomando decisiones. Bueno, por decir, si el nodo es sobre alimentos, entonces se evalúa dentro de la base de datos cuáles son dulces, cuáles son amargos. De ahí de los dulces se evalúa, por ejemplo, cantidad de calorías, de los amargos cuántos calorías tienen, y empieza a disgregar información. Entonces, para ello, pues, solamente si nosotros colocamos aquí en operadores, sí, aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver a nivel predictivo. Predictivos, árbol de decisión, arborización randómica o aleatoria. Y estos que están aquí son otro tipo de estructuras de
de decisión o toma de decisiones o simulación, que el más común y el que más utilizamos es este, el árbol de decisión. Y lo que hacemos es conectar nuestra base de datos frente, voy a eliminar esta conexión, frente al árbol de decisión. ¿Para qué? Pues para que pueda determinar qué datos son los que yo voy a evaluar o voy a determinar dentro de esa estructura. Entonces aquí en el árbol de decisión yo ya determino qué variable es la que yo voy a determinar o voy a tomar como derrotero dentro de la búsqueda en Twitter, ¿sí? Entonces yo quiero, por ejemplo, de los campos de la base de datos en Twitter, yo necesito saber, por ejemplo, busquemos aquí en test, qué valor está correlacionado por ejemplo, aquí a alimentos. ¿Sí? Vamos a verlo aquí solamente alimentos. Entonces el árbol de decisión lo que va a hacer es eso, va a arrojarnos una estructura de decisión o la estructura más rápida para poder mirar con base a esa búsqueda qué nos está arrojando, ¿sí? Bueno, aquí dice que, aquí nos está arrojando un parámetro. Esto está en portugués. Bueno, no todos los idiomas lo maneja uno, pero bueno, esta es una estructura que arroja el árbol de decisión donde no nos muestra los nodos correlacionados a alimentos. Esto fue lo que encontró en la búsqueda, lo encontró fue porque la cadena alimentos está dentro de un retweet. Eso es lo que está haciendo bueno, vamos a buscar otro parámetro. Vamos a ver aquí, a ver cómo lo vamos a ubicar acá. No coloquemos el alimento, sino coloquémosle machines, a ver qué nos arrojan sobre máquinas. Ahí está el árbol de decisión funcionando. Aquí en el retweet, en el conteo de palabras, nos está generando esta salida para determinar de qué. Miren ahí una comparativa. El conteo sobre la palabra máquinas está diciendo que la cantidad mayor de registros de 4540 está arrojando este tipo de estructura de texto, porque fue un campo de texto, y este está arrojando de los valores o retweets menores a 4540, los menores en cantidad, está arrojando esta cadena como la mejor opción para encontrar información, ¿sí? O sea, lo que nos muestra el árbol de decisión es eso. Ya si en el caso tal no utilizamos el árbol de decisión, ¿sí? Yo quito este árbol de decisión de aquí. Este rol lo que hace es que me muestra qué parámetro es el que yo voy a evaluar dentro de ese árbol de decisión. Bueno, vamos a utilizar aquí predictivo, valores predictivos. Vamos a ver acá, predictivo. Vamos a ver si nos muestra el modelo. Metémoslo aquí a ver qué nos muestra. Modelamiento predictivo. Bueno, aquí en predictivo, en modelos predictivos encontramos, bueno, aquí está lo de los árboles que ya lo vimos, redes bayesianas, que también es otro tipo de estructura para poder evaluar parámetros, redes neuronales de entrenamiento, este es muy importante, el deep learning también, para poder aprender de todos esos datos. Entonces lo podemos arrastrar, o sea, tú puedes arrastrar prácticamente cualquier tipo de modelo predictivo y poder hacer las consultas para que te puedan arrojar datos cercanos a la realidad. Entonces aquí el Deep Learning también nos genera una recomendación, cuál es el atributo que nosotros vamos a utilizar para este tipo de máquina de aprendizaje. Bueno, aquí nos limitamos es a lo que nos muestra el resultado de los retweets. Vamos a ver acá, a ver language, vamos a ver qué nos arroja a nivel de aprendizaje y a ver qué nos arroja ese Deep Learning. Bueno, el Deep Learning nos está arrojando aquí una estadística. La estadística aquí es que con base a esa cadena nos está mostrando, por ejemplo, cuáles son los datos que están erróneos, cuáles son los datos que están abiertos o están más despejados, iteraciones de aprendizaje. Toda esta información pues hace parte de lo que el Deep Learning o el aprendizaje
en profundidad de datos, pues nos muestra aquí la estadística de idiomas, ¿sí? Cuál es la tasa de información sobre esa cadena a nivel de los idiomas y cuál es el nivel de predicción. Eso es lo que nos está mostrando pues el tipo de red de aprendizaje. Entonces, yo les recomiendo siempre que utilicen el árbol de decisiones, que es el más, digamos, fácil de entender y de comprender frente a datos estadísticos. ¿Ya? Ese es como el consejo allí para que ustedes lo hagan. Hay otro que es redes bayesianas también, reglas de inducción, de inferencia. Entonces es empezar a entender cada uno de esos modelos y aplicarlos con el programa para poder sacar así provecho y poder sacar diagnósticos a futuro o sacar predicciones. ¿Ya? Eso es lo que se espera pues de que ustedes pues hayan entendido con respecto a este programa. Lo del idioma pues sí es sí complicado, ¿no? En el mercado el tipo de programas que se amoldan y que es al más fácil manejo y al mejor entendimiento porque los demás sí son complicados, los demás no te van a arrojar el árbol de datos, no te van a generar las estructuras de algoritmos como lo hicimos ayer con el árbol de decisiones. Entonces son un poquito más dispendiosos de manejar, ¿sí? Son más difíciles de manejar, digámoslo así, porque pues tienen sus parámetros un poquito más en cuanto a programación y a la parte de ingeniería. ¿Preguntas? Bueno, a ver, Karen, que pues ya lo del programa, ahí pues toca buscar otro dispositivo, un equipo pues un poquito con más altas prestaciones para poderlo probar. Sí, porque pues el hecho de que ustedes lo puedan hacer, de este programa no hay ninguno en línea, ¿no? No hay programas online que representen pues este tipo de formatos o de estructuras en redes neuronales. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa, Gisela? No, profe, esa era la única duda que tenía, pero muy bacano el programa, yo la verdad nunca lo he escuchado. Es bueno porque pues uno por sí siempre escucha es como que Excel para hacer algún pronóstico o algo así. Ajá. En Excel usted podría trabajar un árbol de decisión, pero es mucho más complicadito. Incluso pues hay unos plugins adicionales a Excel que pues tratan como de imitar un árbol de decisión. Entonces pues son siempre un poquito difíciles de manejar, por lo que hay que utilizar miren, por ejemplo aquí este es un programa que simula un árbol de decisión y ya uno aquí le toca alimentar la información de forma más manual y al no alimentarlo pues entonces el programa no va a arrojar nada. Entonces miren que aquí pues obviamente uno puede generar el árbol, pero no es lo mismo no es la misma evaluación como si lo hiciera RapidMiner. No es el mismo bosquejo o esquema que nosotros esperamos obtener frente a la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, señoritas, las felicito porque ustedes pues llegaron hasta el final del primer módulo. Yo espero que ya terminan hasta el último módulo de la parte contable, que ese es su fuerte. Con el profesor César, exprímanlo, escúrranlo, mejor dicho, sáquenle toda la información que puedan. Y pues con el profe Domanceli, pues ya ustedes arrancan el lunes, ¿no? Arrancan el lunes con él para que se metan ya todo en el proceso de marketing, mercadeo. ¿Sí? Que puedan ustedes ya utilizar estas herramientas en función del mercadeo. Esto les va a servir muchísimo.
Entonces ya ustedes tienen un soporte para poder decir, bueno, vamos a hacer un estudio de mercado frente a determinados temas en una red social, o si tenemos una base de datos de Cámara de Comercio, donde ustedes necesiten, van a poder hacer análisis, tanto de gráficas como de resultados. ¿Listo? Listo, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, pues, pienso que ya ahí finalizamos las 6 instancias de clase. Y pues deseándoles a ustedes éxitos en lo que ustedes ya tomaron como decisión de capacitarse de la mejor forma. Ustedes aquí tienen una gran ventaja frente a sus compañeros, una ventaja abismal, porque ustedes están viendo cosas que normalmente uno en la cátedra no las trabaja. Yo por lo menos esto no lo trabajo en la cátedra ni siquiera de estadística, porque no, pues uno lo podría trabajar, pero no lo aplico directamente, sino pues de forma puntual cuando tiene que ver con la parte de inteligencia artificial, inteligencia de negocios. ¿Listo? De antemano pues les deseo éxitos y no dejen de asistir por favor a las tutorías que les quedan. Bueno, señor, gracias, profe. Bueno, pues entonces Gracias. nos vemos los de informática, nos vemos el lunes, ¿no? Lunes a las 6:30 en la universidad, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo, entonces que tengan buena tarde y nos vemos pues. Bueno, profe, igualmente, gracias. Hasta luego.